Hay una forma muy gráfica de entender el término ideología y yo aquí recurro al profesor Juan Ramón Capella de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuando él le dice a sus alumnos, ¿qué es un gato? Y entonces, claro, los alumnos se quedan mirándolo y le dicen, ¿y él por qué nos pregunta qué es un gato? Pues un gato, dice él, es un mamífero que tiene cabeza, cola, 4 patas y es invertebrado, pero además puede maullar. ¿Eso que he dicho es cierto o no? La mayoría dijeron sí y los que dijeron no ya me han escuchado. Muy bien, pues eso no es cierto por lo siguiente. Es cierto que es un mamífero que tiene 4 patas, cabeza, cola, pero no es invertebrado. Lo que pasa es que se dice tan rápido que la gente no alcanza a percibir la diferencia, no alcanza a percibir el error. Por eso la ideología de género literalmente es eso. Dice cosas que son ciertas, pero dice otras que no lo son, y como lo dicen tan rápido, se cuela en el lenguaje, inclusive para los ingenuos, eso es cierto, y enseguida lo vamos a demostrar. Muy bien, el término que ya empezamos a usarlo cotidianamente, hablamos de género, violencia de género, que de entrada les advierto, la violencia de género no existe, y las mujeres me van a matar, pero no existe. Existe violencia contra las mujeres, existe violencia contra los hombres, existe violencia contra los niños, existe violencia doméstica, pero no de género, porque el género es otra cosa. Vamos a ir hablando de eso. La palabra género empieza a utilizarse por primera vez en la historia con un médico de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore en Estados Unidos. Este médico psiquiatra dice que todos los seres humanos nacemos neutros, es decir, que el género es una construcción que se hace y que no depende de las condiciones biológicas con las cuales cada uno nace, con lo cual él pretende demostrar su teoría. Si el videobim nos da imagen, les voy a mostrar adelante quién es el doctor John Money, por lo menos para que tengan el referente visual. Ahora, lo que ocurre es lo siguiente, él necesitaba un par de hermanos para poder demostrar su teoría. ¿Cuál era su teoría? Que como hombres y mujeres nacemos neutros, pues entonces la sociedad es la que va a marcar si somos hombres o mujeres, y en esa medida entonces si yo crío a un niño como niña sin que él se entere y sin que nadie se lo diga, ese muchachito se va a comportar como niña. Y el niño que yo crío como varón se va a comportar como varón. Con tan mala suerte para un par de criaturas y tan buena suerte para este señor, que aparecieron un par de niños gemelos. Estos niños nacieron en 1965 y debieron ser sometidos a la circuncisión. Los padres autorizaron circuncidarlos porque pensaron que se iba a hacer con el método tradicional. Pero para sorpresa de ellos, vamos avanzando, para sorpresa de ellos, la circuncisión, aquí está el médico de quien les hablaba, el doctor John Money, pero vamos adelante que quiero que vean a los niños. Estos niños no fueron sometidos a la circuncisión por el método tradicional, sino que se utilizó corriente eléctrica. Resulta que uno de los niños, Bruce, resultó quemado. Entonces, obviamente, hizo necrosis y como consecuencia necesitaron amputar genitales. Entonces, los padres, allí está la madre con el par de bebés, habían visto en la televisión al doctor John Money decir que todos nacemos neutros y que depende cómo criemos a unos o a otros, nos vamos a convertir en eso. Entonces, fueron a visitarlos, ellos son de Canadá, fueron hasta Estados Unidos, hablaron con este médico y este señor lo que les dijo es, vamos a hacer una vagina rústica para Bruce, pues para que no tenga problemas en la eliminación, pero vamos a tratarlo como niña. Vamos a cambiar el registro civil de nacimiento y nos vamos a encargar de que absolutamente nadie sepa que Bruce es un niño, ni su hermano ni su familia. Como todos los bebés se parecen cuando nacen, y salvo que uno les quite la ropita, sabe si es un niño o es una niña, pues entonces lo que le dijeron a su familia, abuelos, tíos, era que se habían equivocado, que realmente era una niña, pero que había sido un despiste. A partir de ese momento, Bruce cambia su nombre y se convierte en Brenda y empieza a ser tratado como niña.
Entonces crecen el par de hermanos, uno como niño y el otro como niña. Aquí está Brenda, porque realmente la niña, que es un niño genéticamente, empieza a tratar de comportarse como niña sin lograrlo. Odia las Barbies, no le gusta que le pongan vestidos, no le gusta jugar con muñecas, es demasiado brusca realmente y además tiene unas depresiones fuertes porque ella quiere jugar con los juguetes de su hermano y quiere jugar y comportarse como su hermano. Nadie le ha dicho que ella es un niño. Llega a la edad de adolescencia, el médico permanentemente está monitoreando al par de hermanos para confirmar que efectivamente se comporten como varón y hembra. Con tan mala suerte para este médico que no lo logra. Brenda además se rehúsa a comportarse como niña, entonces este hombre, apoyado en la teoría de Kinsey, que más adelante les voy a hablar del doctor Kinsey, que era un zoólogo norteamericano, pues decide hacer que los niños se desnuden y que se observen, inclusive se toquen y que haya ciertos roces que obviamente son un abuso contra los menores, para que Brenda entienda las diferencias entre hombre y mujer. Ella dice que ser mujer es tener el cabello largo y tener vestido, y él los obliga a mirarse físicamente para demostrarle que hombre y mujer no es tener cabello largo ni tener un vestido. Como consecuencia de esto, la niña se niega a seguir en el tratamiento, ahí que obviamente está siendo hormonada para evitar que aparezcan caracteres masculinos, voz gruesa, vello facial, etcétera. Y entonces, al negarse a volver, su padre decide contarle la verdad. Obviamente es un adolescente, Bruce, allí vuelve a tomar su identidad de Bruce, deja de hormonarse y ya para los años 80 existía la posibilidad quirúrgica de hacer una reconstrucción de miembro viril. A partir de ese momento empieza su rehabilitación, obviamente para ser lo que es, se casa, el matrimonio no prospera, dura 2 años, su hermano Brian nunca se va a perdonar el que él haya sido un niño y su hermano haya tenido que sufrir lo que él hubiera podido sufrir. Como consecuencia de eso, su hermano se suicida y 2 años después lo hace Bruce, que para la época se había llamado David, porque él decía que era una lucha de David contra Goliat. Él era un niño y aquel monstruo se había aprovechado justamente de que él era un niño y de que sus padres estaban angustiados y querían el bien para su hijo. Así que en el 2004 también se suicida. Pero antes de suicidarse los 2 hermanos, y los invito a que ustedes vean el video de ellos en YouTube, antes de suicidarse le cuentan al mundo realmente lo que hizo el doctor John Money y cómo esa palabra género que él puso de moda, distinto del género gramatical, realmente es una aberración. Pero lo grave no es eso. Eso ya es grave, pero hay cosas más graves. La teoría de él se reprodujo por todos lados. Y Colombia no fue la excepción, a nosotros también nos llegó. El año pasado posiblemente vieron ustedes un reportaje de Séptimo Día en donde se hablaba de Alexander Largo, pero no tenemos que irnos hasta Bogotá. En Medellín, lo puedo decir con nombre propio porque existe una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1995, en donde el doctor Bernardo Ochoa del Hospital San Vicente de Paúl hace exactamente lo mismo con un niño que venía procedente de Santa Fe de Antioquia, en donde lo que se había hecho, los padres decían que había sido un perro que había mordido al niño, pero que por medicina legal se supo que realmente lo que hubo fue un machetazo por venganza de la familia. Para el momento, los expertos aconsejaban eso, era lo que se hacía. No era que los médicos, los nuestros, fueran perversos, ellos no, ellos seguían lo que habían dicho los expertos. Por eso de entrada les digo que para mí es muy preocupante cuando hablan los expertos. A mí me dice que va a hablar un experto y yo tiemblo, porque los expertos han hecho muchas cosas. Los expertos dijeron que los judíos no eran seres humanos, no eran personas, eran seres vivos y por eso se podía experimentar. Porque los expertos dicen que el no nacido no es persona y por eso, como es un amasijo de células, pues está bien que se aborte. Porque los expertos, que más adelante les voy a mostrar, han dicho que la pedofilia es una orientación afectivo-sexual tan válida como ser homosexual o ser heterosexual. Vamos adelante. De manera que el fracaso del doctor John Money realmente derrumbó por completo la teoría de la determinación cultural
en la sexualidad de los sujetos, porque era realmente lo que él proponía. Es decir, aquí lo que hay es una determinación cultural y no biológica. Pero en todos estos casos que se han conocido a la luz pública, porque hay otros que no han salido, es clarísimo que yo soy lo que soy, aunque no me guste o aunque no me cuenten. Vamos adelante. Hay otros antecedentes de la ideología de género y entre ellos nos vamos a encontrar con mayo del 68. Yo sé que la mitad del auditorio no había nacido en mayo del 68. Bueno, digamos que todo el auditorio no había nacido en mayo del 68. Eso sí les gustó. Pero resulta que uno estudió en el colegio Historia. Mayo del 68 fue el movimiento de los estudiantes franceses, a los cuales con posterioridad se unieron los obreros. En mayo del 68, ubiquémonos un poco qué estaba ocurriendo en los años 60. Estábamos con la guerra de Vietnam. Había un movimiento hippie naciente y en mayo del 68 los estudiantes dijeron: está prohibido prohibir. Hagamos el amor y no hagamos la guerra. Vamos entonces a ser libres y como estamos buscando la paz, todo vale para buscar la paz. Entonces allí ya teníamos dos antecedentes, en el año 65 con el doctor Moni y luego viene mayo del 68 a reforzarlo. Pero no se queda allí, tenemos otras personas que son justamente estas dos personas que vemos acá, Wilhelm Reich y Herbert Marcuse, que son los llamados ideólogos de la revolución sexual. Y este par de personajes lo que decían es que el marxismo, ellos se apoyan en la tesis de Marx, de Engels y de Freud. Y lo que dicen es lo siguiente: el marxismo fracasó porque el marxismo lo que buscaba era evitar la lucha de clases entre burgueses y obreros, y esa lucha de clases debía haberse terminado si eliminábamos la propiedad privada y si eliminábamos la religión. Como no lo lograron, entonces siguieron las brechas entre unos y otros. Herbert Marcuse y Wilhelm Reich dicen que van a trasladar esa teoría a la sexualidad. Y entonces dicen que la lucha ya no es lucha de clases, sino lucha de sexos, entre hombres y mujeres. Y que las mujeres hemos sido el sexo oprimido por los varones y que la opresión empieza en el momento del matrimonio monógamo. Si eso no ocurriera, nosotras seríamos iguales a ellos. Y que una manera también de lograr esa igualdad es justamente liberándonos sexualmente. Que las mujeres puedan tener relaciones sexuales con quien quiera, cuando quiera y como quiera, separándola completamente de la procreación. Porque así como los hombres tienen placer, las mujeres también tenemos derecho a ello. Y en consecuencia, cuando estamos en prohibido prohibir, y como venimos hablando de género, pues entonces la liberación sexual es una realidad y sería el paso fundamental para hacernos realmente iguales a los hombres. Vamos adelante. Aparecen también los estructuralistas de Jacques Derrida y Michel Foucault, dos de los grandes representantes franceses de los años 80. Ellos promueven algo que se llama la deconstrucción. Entonces, la deconstrucción de la realidad. Y ellos parten de lo siguiente: no existen los objetos y no existen los sujetos, sino que yo los voy creando a partir del lenguaje. Por lo tanto, estas no son flores, aunque todos vean flores, porque yo puedo decir que son, por ejemplo, calcetines. Luego, la realidad no existe y yo la construyo. Y las sociedades son las que van dando el contenido semántico a las palabras. Y en la medida en que la sociedad cambie, pues también las cosas cambian y el sentido de las palabras. Esta teoría se pasa a la sexualidad y en consecuencia no existen hombres y no existen mujeres. Todo depende de quién los nombre. La realidad no existe, sino que yo me la puedo inventar y la puedo inventar a partir del lenguaje. Vamos adelante. Simone de Beauvoir, amada por muchos y odiado por otros tantos, Simone de Beauvoir fue la amante de Jean-Paul Sartre, el filósofo francés. Simone de Beauvoir es muy famosa con una obra que se llama El segundo sexo. Simone de Beauvoir dice: no naces mujer, te haces mujer. No naces varón, te haces varón. Y además, la mujer casada es una esclava. Vamos adelante. De manera que todo esto lleva finalmente al culmen de lo que se formaría posteriormente como ideología de género, y es el feminismo de género. Feminismo no es sinónimo de ideología.
aunque el mismo feminismo en sí tiene algo de ideología. Me explico.